La semana pasada, el campamento de refugiados de Moria, situado en la isla griega de Lesbos, detectaba el primer infectado por coronavirus. Pocos días más tarde eran 35 y el gobierno de Atenas decidió el pasado martes un confinamiento sanitario total para este y para los otros dos campamentos que hay en territorio heleno. Según las autoridades locales, en las protestas contra el confinamiento, un grupo de refugiados prendió fuego y las llamas, alimentadas por los fuertes vientos, se extendieron rápidamente por los contenedores, las tiendas de campaña, las carpas donde dormían los refugiados, los dispensarios médicos y las oficinas administrativas. El de Moria era el campo de refugiados más grande de Europa. Estaba pensado para 3.000 migrantes, pero vivían hacinadas casi 13.000 personas confinadas dentro de lo que ya de por sí era considerado por muchos como un infierno. Los refugiados han pasado su tercera noche a la intemperie en los márgenes de las carreteras ante el bloqueo de la policía. Este jueves se restableció el suministro de alimentos y agua, después de que llevaran los migrantes 2 días sin ingerir nada. Atenas ha habilitado 3 barcos para los más vulnerables, mientras planea edificar un campo de detención en la isla de Lesbos. Los barcos, no obstante, siguen siendo insuficientes para todos aquellos que se han quedado sin techo. Por ello, el Gobierno planea que el ejército reparta tiendas de campaña y otros suministros, y la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido en enviar material médico. Algo más que necesario, porque es imprescindible localizar a las decenas de infectadas por coronavirus que han quedado a la intemperie y sin ningún tipo de control. Un infierno en llamas, arde Moria, un campo de refugiados situado en la isla griega de Lesbos, sinónimo del fracaso de la política migratoria europea. Muchos que visitaron el campo ahora consumido por las llamas sostienen que entrar a Moria era como abandonar Europa, condiciones inhumanas y carencias en materia de seguridad e higiene. En Moria vivían hacinadas 13.000 personas, 4 veces su capacidad oficial, una superpoblación impensable en tiempos de corona y precisamente golpeado por este virus en las últimas semanas. Un confinamiento en esas condiciones impensable. Este desafortunado acontecimiento puede convertirse en una oportunidad para ofrecer mejores condiciones y una nueva realidad en Lesbos. Esto es lo que haremos. Tan pronto como los daños sean evaluados en su totalidad y en plena coordinación con la Comisión Europea, emprenderemos iniciativas concretas. Ya casi como un presagio, esta acción frente al Reichstag en Berlín. Activistas posicionaron 13.000 sillas vacías perfectamente alineadas. Pedían antes del incendio la evacuación del campo de refugiados griego. El gobierno federal tuvo sus vacaciones de verano, pero la crisis humanitaria no descansa. Urge facilitar la entrada de los migrantes, sobre todo ahora que se han diagnosticado los primeros casos de COVID-19 en Moria. Grecia y los demás países del sur de Europa son la puerta de entrada a la Unión Europea y necesitan de más ayuda comunitaria para lidiar con la llegada constante de migrantes. Para ello, la Comisión Europea busca presentar este 30 de septiembre una nueva propuesta del Pacto para la Migración y Asilo y así distribuir de manera proporcional a los migrantes en toda la zona Unión Europea. Moria quedó completamente destruido, pero ¿cuál será el futuro de los miles de migrantes que quedaron sin techo en Lesbos, decenas de ellos contagiados de coronavirus? Moria, un antes y un después para la política migratoria de la Unión Europea. El campamento de Moria era una bomba de relojería que estalló con la detección de los primeros infectados por coronavirus en el campamento. Mariam Ansari es la responsable de promoción de la salud de Médicos Sin Fronteras para la COVID-19 en Lesbos. Mariam, ¿existía un plan de contención del virus dentro del campo de refugiados, independientemente del confinamiento, que lo que quería era evitar que el virus se propagara fuera del campo? No había un plan, lo único era que, Médicos Sin Fronteras tenía un sitio para aislar a la gente sospechosa de COVID. Hace unos meses tuvimos que cerrar porque teníamos una multa de 35.000 euros, además de potencias cargos criminales, y eso era lo único que había, pero después de eso ya no hubo plan. Hubo después de eso un alojamiento donado por el gobierno holandés, pero no había nadie para manejarlo, así que no, diría que no había ningún plan. ¿Piensa usted que era un campo de refugiados pensado para 3.000 personas y donde en realidad habitaban casi 13.000? ¿Era posible la distancia física? No, en absoluto.
no era posible porque aún así, si les dijésemos que practicaran el distanciamiento social en sus tiendas de campaña, lo cual tampoco era posible porque habitaban bastantes personas en una tienda de campaña, de todas formas tendría que ir a la cola para recibir su comida, para recibir su asistencia de dinero, por lo cual no era posible. ¿Qué pasó después del fuego? ¿Han tenido ustedes acceso a los refugiados que estaban infectados por coronavirus? No, mira, ha sido muy difícil. Sé que por parte del gobierno han podido identificar 8 de los 35 casos positivos. Les aislaron por un tiempo limitado en un sitio, pero no era posible mantenerles ahí. Ahora mismo, de momento, no se sabe dónde están. Una vez que se encuentren a estas personas que están enfermas, ¿cómo se las va a tratar ahora en Lesbos? ¿Poseen ustedes de medios materiales para poder atenderles? No, de momento diría que no es ni posible identificarlos, ni siquiera si les identificáramos. Eso tampoco es la responsabilidad de Médicos Sin Fronteras, pero de todas maneras, ahora mismo hay gente por la calle sin techo, sin comida, sin cosas básicas, por lo cual eso es la prioridad ahora mismo. El rastreo es una de las labores fundamentales para evitar la propagación del virus. ¿Será posible rastrear con personas en las cunetas, hacerles tests? Mira, es que si les hicieran tests, no se sabría qué hacer con los casos positivos. Ese es el problema ahora mismo. ¿Dónde aislarles? Claro, porque no poseen de nada. Usted, que está ahora al frente de este drama allí en Lesbos, ¿puede describirnos la situación con una imagen, con una historia personal, para que nos hagamos aquí a una idea de lo que están pasando estas personas y llamar por fin la atención de una Unión Europea que no reacciona? Pues es que de momento estamos recibiendo varias llamadas telefónicas, como de momento el acceso es un poco limitado. Aún así, la clínica de MSF sigue funcionando, ha empezado a funcionar desde hoy horas más largas, pero como hay gente por todas partes distribuidas, pues no todo el mundo tiene acceso. Tenemos una línea telefónica, 3 en realidad para cada idioma. Hemos estado recibiendo historias muy trágicas, mujeres embarazadas de 8 meses que llevan 2 días sin acceso a comida sistemática. Hay distribución de comida, pero no es sistemática, hay gente que recibe, hay gente que no recibe, no es suficiente la comida. Las ONGs intentan tener acceso, pero no es siempre posible. Hay padres, madres preocupados por sus niños, un bebé de 20 días que tenía fiebre con reacción alérgica y que no podía, que le fue muy difícil acceder a una organización médica. Incluso para poder llamar la ambulancia. Para ellos es difícil acceder, es difícil llamar la atención a la policía para decir aquí hay un caso urgente. Es muy difícil ahora mismo y la gente no tiene acceso a cosas básicas y nos llaman y nos cuentan esto y es realmente muy trágico y no sabemos qué responderles, no tenemos respuesta sistemática. Mariana Ansari, muchas gracias. El devastador incendio del campamento de refugiados de Moria ha tenido lugar cuando se cumplen 5 años de la crisis migratoria en la Unión Europea. Esta crisis humanitaria influyó en la política europea como ninguna otra. La oleada de refugiados e inmigrantes buscando un nuevo hogar en la Unión Europea, una crisis que tuvo su punto álgido en 2015. Desde entonces, cientos de periodistas, entre los que me incluyo, tratan de dilucidar las políticas que los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea han aprobado en respuesta a estas imágenes. Veamos lo que realmente ha cambiado desde 2015. ¿Está la Unión Europea mejor preparada hoy para un nuevo incremento en los flujos migratorios? Una de las medidas que todos los Estados miembros han acordado aquí en el Consejo Europeo en Bruselas es fortalecer las fronteras exteriores de la Unión Europea. Parte de esta estrategia ha sido un acuerdo sin precedentes con Turquía para impedir que inmigrantes y refugiados lleguen a entrar a la Unión. Y pese a un reciente debate sobre lo que Turquía recibe exactamente a cambio, aparte de ayuda financiera por retener a los refugiados, el efecto ha sido un dramático descenso en el número de llegadas.
La fortaleza europea más blindada que nunca, pero ¿qué ocurre con los ideales de la Unión? Derechos humanos, protección ante la guerra, convenciones internacionales. El plan de la Comisión Europea era que los centros de registro como este en la isla griega de Lesbos recibieran a los refugiados de manera digna y procesaran las solicitudes de asilo con celeridad. En lugar de eso, Moria, el mayor campo europeo para refugiados, se convirtió en símbolo flagrante de su fracaso, ya antes del incendio y del confinamiento impuesto la semana pasada por el brote de COVID. Previsto para 2.500 personas, se hacinaban 13.000 personas en él. Más que días, las solicitudes de asilo tardan años en procesarse debido a la burocracia, la indiferencia y sobre todo a la falta de voluntad política. Este sufrimiento humano es el resultado de una legislación disfuncional. El sistema actual, conocido como el Convenio de Dublín, estipula que en la mayoría de casos se debe solicitar asilo en el país de llegada, pero los países con fronteras exteriores como Italia o Grecia consideran injusta la medida. Así que en medio de la crisis, la Unión Europea trató de establecer cuotas para que cada país acogiera un número de refugiados definido por su PIB y su población, pero la idea fracasó. Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia se negaron a aceptar refugiados y a atenerse a la normativa. Ahora solo se da de forma voluntaria. 5 años después de la crisis de refugiados, la Unión Europea sigue estando profundamente dividida en este asunto y, excusándose en la pandemia, algunos Estados miembros han impuesto controles más estrictos sin una justificación epidemiológica. Tras incontables retrasos, se espera que la Comisión Europea apruebe finalmente su nuevo pacto sobre migración y asilo a finales de este mes. Su presidenta, Ursula von der Leyen, es firme. El sistema de asilo de la Unión Europea necesita una revisión. Esto es todo por parte del especial de coronavirus que hemos dedicado al drama que se vive en Moria. Muchas gracias. Volvemos el lunes con ustedes. Hasta entonces.